En pechos transparentes. Se llama la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes hoy. Hablando con mi esposa y orando con ella, el Señor nos ponía este mensaje. Corazones en pechos transparentes. Ustedes se imaginan que nuestro pecho fuera transparente, ¿cierto? En nuestra mente están nuestros pensamientos y en nuestros corazones están nuestras emociones. Y hay muchas emociones y también pensamientos que nosotros no expresamos, ocultamos ante las personas. Y quiero invitar a la congregación que está reunida acá con nosotros en este día precioso, que empecemos leyendo un versículo, que es el que nos va a dar pie a este compartir de la palabra el día de hoy. Y está en Primera de Corintios. Si usted tiene allí su Biblia, si tiene su celular, no responde al WhatsApp todavía, no se vaya a distraer. Pero si en su celular tiene su Biblia, sáquela y busque Primera de Corintios, capítulo 6, 19 al 20. Hay muchas versiones, yo voy a leer la versión Reina Valera Internacional de 1960. Corazones en pechos transparentes. La transparencia, ¿qué hace? Un vidrio de una ventana, ¿qué permite? Ayúdenme ahí, ¿qué permite? Un vidrio. ¿La qué? Deja ver hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, vamos pensando allí, nuestro pecho transparente, ¿qué hay en nuestro corazón? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos están claros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Amén. Y como todo templo, mire este templo, qué belleza. Está bien organizado, limpio, barrido, todo en su lugar. Nosotros también debemos ser un templo santo delante de la presencia del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Y es el Señor el que nos va a ayudar. Es el Señor el que nos va a llevar a esa santidad. Y continúa diciendo 1 Corintios 6, 19, 20, el cual está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Estamos agradados en la iglesia. Yo me siento muy contento acá, todo súper cómodo, súper bonito, porque es que nos gusta estar en buenos lugares, nos gusta estar en lugares agradables, bonitos. El Espíritu Santo también se complace en eso, y que en nuestros corazones haya un lugar agradable para que Él habite. Amén. En nuestras casas haya un lugar agradable para que Él se manifieste. Y dice que el cual tenéis de Dios. Recordemos cuando Jesús fue a irse, antes de la crucifixión, Él les dice, es necesario que yo me vaya y les enviaré al Consolador. Es Dios Padre quien nos ha enviado al Consolador para que habite en medio de nosotros y Él nos enseñará todas las cosas. Continúa diciendo, y que no sois vuestros, hablando de que somos un templo, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, aquellos que ya hemos entregado nuestra vida al Señor en obediencia. Amén. Y continúa diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Tú eres de Dios, iglesia? Fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa era solo la apertura, es el versículo donde vamos a empezar. Y con ese versículo, si Dios lo permite, vamos a terminar. Amén. Pero el texto es del Nuevo Testamento, pero realmente quiero concentrarme hoy en el Antiguo Testamento. Antes de orar, busque allí el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y es que mientras usted busca ahí, yo les voy contando. Si los hermanos que organizan las sillas, si los hermanos que limpian el piso de la iglesia, no solo acá, sino arriba, que hay salones también, ellos no velan por cada día venir, limpiar, organizar y estar pendientes del templo,
¿Esto qué va a pasar? Se empieza a llenar de polvo, luego se empieza a llenar de telaraña, luego posiblemente empiecen a llegar bichos raros. Y usted sabe cómo es un lugar cuando está abandonado. Y quiero desde el principio que vayamos pensando en nuestros corazones. Cada cuánto barremos nuestro corazón. Cada cuánto barremos nuestros pensamientos. Cada cuánto permitimos que el Espíritu Santo de Dios limpie el templo. Nosotros, su iglesia. Cada cuánto, cada mes, cada 2 meses, o quizá nunca hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros. Oremos allí, incline su rostro y dígale: Señor Dios del cielo, en esta preciosa mañana, como tu iglesia que estamos aquí reunidos, el hecho de estar presentes en esta casa, Dios, es porque queremos estar contigo, queremos aprender de ti, queremos conocerte más. Y esto es a través de tu palabra, esto es a través de las enseñanzas, Señor, de las predicaciones, Señor, es a través del compartir que te conocemos, a través del compartir con otros hermanos, sus vivencias, sus experiencias, sus triunfos, sus luchas. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Nunca queremos llegar a un servicio e irnos igual. Siempre queremos irnos más y más llenos de ti. Y queremos tener un corazón agradable para ti, Señor. Queremos tener un corazón en el cual tú te complazcas. Un corazón conforme al tuyo, en el cual tú puedas hacer la obra. Y por eso, Señor, aquí están nuestras mentes, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros raciocinios. Aquí están nuestros corazones, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos. Sean buenos o sean malos, Señor. Tú los conoces, tú los conoces. Por eso queremos, Señor, que sigas haciendo la obra en tu iglesia. Amén. Esta iglesia preciosa. Ya tenemos 2 de Crónicas 29. Listo. El contexto del pasaje que acabamos de leer surge de acá, del templo. Y resulta que si nosotros leemos el libro de Crónicas, estos son crónicas, cuentan la historia del pueblo de Israel. Existe 1 de Crónicas, 2 de Crónicas. Y el libro de Crónicas 1, que es el libro anterior al que estamos leyendo hoy, que es el 2, comienza con el reinado de Salomón y la construcción del templo. Continúa con la historia de los reyes de Judá, desde Salomón hasta la deportación a Babilonia, y concluye así también con la caída de esa monarquía. Y también con la destrucción del templo. Fue destruido un templo, que fue algo que Dios puso en el corazón de Israel y que representaba la presencia viva de Dios, donde Dios iba a estar allí presente acompañándolos a ellos siempre. Dice la palabra de Dios que fue destruido. Entonces aquí a grosso modo ya corrimos todo el libro de 1 de Crónicas. ¿Qué pasó? ¿Qué contó? ¿Cuáles fueron las crónicas que sucedieron a Israel en ese tiempo? Termina comentando acerca del templo. Ahora, eso en el segundo libro de Crónicas ya nos empieza a dar indicios de lo que pasó con relación a la triste y lamentable destrucción del templo. ¿Qué representaba qué? La casa de Dios dentro del pueblo de Israel. En los libros Primera y Segunda de Reyes, la historia de los reyes de Judá estaba mezclada con la de los reyes de Israel. Recuerde que Israel fue dividido en 2 reinos, uno de 10 pueblos y otro con 2. Pero aquí en Crónicas solamente se están mencionando los de Judá. Solamente vamos a hablar sobre el reino de Judá. Y se repite mucho lo que ya habíamos leído, en Reyes se habla sobre los reyes de Judá, pero se repite mucho lo que hay en Crónicas. O sea, son libros muy similares. Solo que en el libro de Crónicas se amplían algunas de las porciones ya conocidas. Y se añaden otras nuevas. Especialmente, ojo a este datico importante, en el libro de Crónicas se enfatiza más a la parte espiritual, a los asuntos religiosos, mientras que el de Reyes más a lo sociopolítico. Entonces, el libro de Crónicas se atribuye a Esdras. Y como el objetivo de este era renovar el estado espiritual del pueblo, enfatizó más en los aspectos religiosos como son la ley, el templo y el sacerdocio. El libro de Crónicas nosotros lo usamos mucho en los grupos de alabanza para
aprender y entender qué es lo que hacemos nosotros como servidores del altar. ¿Sabes, iglesia? En el libro de Primera de Crónicas se habla en gran parte de la genealogía desde Adán. Empieza hablando desde Adán hasta el rey Salomón. Hace una genealogía y se profundiza en algunos aspectos del reinado de David. Y también se mencionan importantes aspectos, como les decía ahorita, sobre el sacerdocio. Nosotros también en ese libro de Segunda de Crónicas vamos a encontrarnos el reinado de Salomón, que fue el sucesor del rey David. Y recuerden que el rey David preparó los materiales en parte, dio algunas orientaciones, recibió de parte del Señor para crear ese templo tan anhelado por ese pueblo de Israel, sobre todo por David. Ojo a esto, David era el rey y anhelaba que la presencia de Dios, que el templo de Dios estuviera en medio de ellos. Pero David, por algunas cuestiones en las que no vamos a hablar ahorita, no pudo edificar el templo, sino que fue su hijo a quien se le encargó la construcción y la dedicación del templo. Entonces, el libro de Segunda de Crónicas, después de que se divide el pueblo de Israel, las 12 tribus se dividen por diferencias, más de cuestiones del comportamiento y de su actitud hacia Dios, más que políticas, que también hubo situaciones políticas. Nosotros vamos a concentrarnos, en este caso, en los reyes de Judá. ¿Qué pasó después de que muere Salomón y entrega el reino? ¿Qué pasa con el templo? Algo que fue tan importante para David, algo que fue tan importante para Salomón. Era valiosísimo para ellos. Nosotros vemos, si agarramos el libro de Crónicas y empezamos a evaluar los comportamientos de los reyes, vamos a empezar a ver una serie de situaciones de los reyes. Y algo muy especial que tiene este libro de Crónicas es que en cuanto al comportamiento de los reyes dice, hizo lo justo delante de Dios, o después dice del otro rey, e hizo lo malo delante de Dios. Entonces el papá hacía algo bueno, el hijo hacía algo malo, luego el nieto hacía algo bueno. Y eso nos empieza a dar una explicación de la decisión de cada uno, de cuál es la actitud con el templo. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. El estado en el que tenemos este templo. Recuerde que nosotros tenemos corazones transparentes ante Dios, no ante el hombre, pero ante Dios sí. Les voy a mencionar de forma muy breve algunos reyes, los últimos ya, hasta llegar a un rey que vamos a estudiar en este ratico, que me parece una historia bastante impresionante, bastante bonita y bastante edificante si entendemos lo que quiere decirnos la palabra allí, que es más que una historia, nos llama a tomar una actitud, a tomar un comportamiento, a tomar una decisión. Si nosotros observamos el comportamiento de los reyes durante tantos años, podemos ver que sin importar el ejemplo de sus padres, fueran buenos o fueran malos, todos tomaron sus propias decisiones. Diga allí, yo soy responsable, dígalo conmigo, yo soy responsable de mis propias decisiones delante del Señor. Entonces ellos también, dentro de las muchas decisiones que debían tomar como reyes, ellos también debieron tomar una decisión con relación al templo de Dios. Y por lo tanto, eso iba a reflejar también su actitud de obediencia o de desobediencia. Si querían obedecer a Dios, si querían tener una relación con Dios, ellos podían decidirlo, o si no, también estaba en ellos, también era su decisión. Y algo muy valioso, iglesia, es que la condición del templo allí en Israel, en este pueblo, en este reinado de Judá, la condición del templo reflejaba la condición del corazón hacia Dios. O sea, lo que había en el templo, si estaba bonito, eso significaba que el pueblo estaba interesado en tener en orden el templo de Dios, en tenerlo pulido, organizado, porque era algo especial para ellos. Pero si estaba desatendido el templo,
es porque no había un interés de relación de este pueblo hacia Dios. Y eso tiene mucho que ver también con esos gobernantes que fueron pasando a través de los años por este pueblo. ¿Cómo está tu corazón, iglesia? ¿Cómo está tu corazón? Nosotros podemos observar, como les vengo diciendo en cuanto a los reyes, cómo es notable la decadencia progresiva en cada generación de los reyes de Jerusalén. Está conformado por Judá y por Benjamín. En 2 de Crónicas, capítulo 24, 1 y 24, 14, el rey Joás, hijo de el rey Ocosías, dice la palabra de Dios que su abuela Atalía trató de matarlo, pero él se salvó escondiéndose en el templo. Entonces vemos que él buscó el templo porque era un templo donde no podía derramarse sangre, a no ser que fuera de sacrificio. Dice que este rey Joás remodeló el templo, pero fue asesinado por 2 de sus ministros. Dice el libro de Crónicas que el rey Joás hizo lo recto, ya que el sumo sacerdote Joiada estaba desinteresado del templo, e incluso dice la palabra, como dato, que él tomó 2 mujeres y se puso a engendrar hijos e hijas. No dice ahí en esa parte ¿qué más hizo Joiada como sacerdote? Dice que era sacerdote, pero inmediatamente, como un aspecto que él quería resaltar, el escritor de Crónicas dice que él se puso a engendrar hijos e hijas. ¿Había algo malo en eso? No. Pero sí nos llama la atención de por qué no habla de lo que él tenía que hacer como sacerdote. ¿Por qué no habla, él hacía esto y esto en el templo? Entonces nos empieza a evidenciar algunas cosas que no estaban marchando. Entonces Joás mandó a todo el pueblo a hacer una colecta en pro de los utensilios para la casa de Jehová y continuos holocaustos a Jehová. Pero hay un pero grandísimo ahí, lo resalto yo. Ese pero parece que va a cambiar la historia de lo bueno que hizo el rey Joás. Pero desampararon la casa de Dios en Crónicas 24, 17. Además también dice que Joás mató junto al pueblo, o sea, con el pueblo, mató al nuevo sacerdote, al hijo de Joiada, que después le heredó su cargo, porque este sacerdote, este hijo de Joiada, cuando recibe su cargo, va y amonesta al rey Joás por algo que estaba haciendo mal. Y este rey no se arrepiente, no corrige, sino que prefiere mejor deshacerse del sacerdote. En 2 de Crónicas, vamos al otro rey, al que hereda, el rey Amasías, dice la palabra de Dios, hizo lo recto, aunque no de perfecto corazón. Eso me da a entender que él hacía lo recto ante un pueblo, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Lo hacía porque pues me toca, ¿cierto? Porque es el rey y ellos tienen un Dios. Y dice que estaba haciendo lo recto, pero que no lo hacía de perfecto corazón. Este Amasías vengó la muerte de su padre. Dice la palabra de Dios que despreció a un profeta, fue asesinado en Laquis, pero hay un pero otra vez en Crónicas, en la vida de este hombre. Dice en Crónicas 25, 14 que adoró y quemó incienso a otros dioses, cosa que a Dios no le agradaba, y el pueblo lo sabía. Los sacerdotes lo sabían, el rey lo sabía. En 2 de Crónicas 26, 4, 5 viene heredando ahora el rey Usías y dice que hizo lo recto, pero su corazón se enalteció. Hizo lo recto delante de Dios, pero hubo orgullo en su corazón. El corazón hay que barrerlo también del orgullo. Dice que él se enalteció cuando se vio fuerte. Textualmente en el capítulo 26, 16 dice que él se vio fuerte, entonces se enalteció. Y oiga esto, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, Dios lo hirió con lepra. Usted dirá, él entró al templo de Dios, lo está buscando y Dios le da lepra. ¿Por qué? ¿Por qué el rey Usías es herido con lepra de parte de Dios dentro del templo? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Alguien que nos diga. ¿Por qué el rey entró al templo a hacer sacrificios? Los que debían entrar a ese lugar a hacer el sacrificio, la parte religiosa del pueblo,
eran los levitas, de los cuales salían los sacerdotes y de entre los sacerdotes salía el sumo sacerdote. Él era el rey. Su actitud de soberbia lo llevó a hacer algo que no le correspondía y era algo bueno. Muchas veces nosotros también nos ensuciamos el corazón haciendo cosas buenas según nuestro criterio, pero que no estamos haciendo bajo la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo? Se me viene este pasaje en este momento. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl a través de Samuel? Dice: la obediencia es mejor que los sacrificios. Eso estaba haciendo Usías. Usías estaba desobedeciendo a la palabra del Señor. No era su labor entrar a sacrificar allí. En 2 de Crónicas 27:2, el rey Jotam, quien heredó a Usías, dice la palabra de Dios que hizo lo recto, porque arregló mucho, dice mucho, del templo, edificando la puerta mayor del templo. Oiga la ironía que viene aquí, la contrariedad. Y también dice que sobre el muro de la fortaleza edificó mucho también. Dice que venció en la guerra a los amonitas. ¿Eso era bueno o era malo para el pueblo de Israel? Era muy bueno. Pero a veces, esto va especialmente para los que servimos en la casa del Señor, hacemos un montón de cosas en la iglesia, pero nos descuidamos nosotros mismos. Nosotros nos descuidamos. Estamos tan ocupados haciendo que no seguimos alimentando la relación del Señor. Y al rey Jotam, que hizo muchas cosas buenas por Israel, y al hacerlas por Israel, las está haciendo en gloria a Dios, porque es su pueblo. Israel era su pueblo. Allí eran su pueblo, esta parte del pueblo de Israel, estas dos tribus. Pero dice que no entró en la casa de Jehová. Es como una contrariedad. Como que yo le digo al pastor: pastor, voy a mandarle a poner esta puerta más grande, así, de amplio. Vamos a comprar toda esta cuadra hasta la esquina y les mando a poner una puerta grande. Eso es bueno, pero yo no vengo al culto. Una ironía, una puerta tan grande. Mire que dice que edificó la puerta mayor del templo, pero él no entraba al templo, no usaba esa puerta. Hacía, pero no estaba interesado en una relación con Dios. 2 de Crónicas 28:1-2, el rey Acaz. Lo comparan directamente con David, a este rey, saliendo como, si no el más malo, entre los más malos de los reyes. Dice que él adoraba a otros dioses en 2 de Crónicas 28:2. Dice que despojó la casa de Jehová para dar los utensilios al rey de los asirios. Sacó las cosas del templo para írselas a dar a un rey que no tenía ningún temor de Dios, que no respetaba las cosas sagradas de este pueblo. Y dice la palabra de Dios que las ofreció a cambio de respeto y de protección. Muchas veces nosotros renunciamos a las cosas sagradas que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para ganar el agrado de otras personas. Y empezamos a descuidar el templo, a sacar cosas de nuestro corazón que Dios ha puesto, y empezamos a descuidarnos como templo de Dios. Y dice de todas maneras que aunque él quiso congraciarse con el rey de los asirios, dice que finalmente ese rey no le ayudó, no le sirvió para nada despojar el templo. Este rey acá se encomendó su vida misma en adoración a los dioses de los propios enemigos. Esos pueblos eran pueblos enemigos de él, del pueblo de Dios. También dice que hizo lugares altos. Entonces no era miedo lo que este rey tenía necesariamente, sino que su corazón realmente quería estar en otro lugar que no fuera Dios. Dice la palabra del Señor que a este rey, cuando murió, no lo metieron a los sepulcros de los reyes. No lo metieron al sepulcro de los reyes. Segunda de Crónicas 29:31, llegamos al rey que nos interesa. Este era solo el preámbulo. El rey Ezequías. El rey Ezequías, un rey que vivió contemporáneo al profeta Isaías. Y a este rey también lo comparan en el libro de Crónicas directamente con el rey David, lo que pasó con su padre.
Acaz. Solo que al rey Ezequías lo igualan a él en cuanto hizo lo recto delante de Jehová. Y David tuvo sus errores, David tuvo sus falencias. Y este rey, aunque también fue un rey humano con situaciones que más adelante, si nos da el tiempo, las vamos a medio tocar, eran hombres que querían estar cerca de Dios, que querían buscar la voluntad del Padre, que querían agradarle, obedecerle. Y el rey Ezequías es nuestro tema central. Él es de quien quiero hablarle. Vamos a observar entonces en el libro de Segunda de Crónicas 29. Dice 29:1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y dice, acá ya nos da el contexto de lo que es este rey, como lo hace con todos los reyes en Segunda de Crónicas. ¿Hizo qué? ¿Lo recto o lo malo? Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Porque ante el hombre puede hacer lo recto, como lo hizo uno de los reyes que ahorita vimos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y acá nos dice que él hacía lo recto delante de los ojos del Señor. Corazones en pechos transparentes. Podemos ocultar nuestro estado, nuestra vida, nuestros pensamientos, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, iglesia. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho, ¿quién? Acá su padre. Dice, ¿de quién? De David su padre. Habían pasado ya varias generaciones de reyes y lo comparan con David. No con Acaz, ni siquiera con su abuelo ni con su bisabuelo. Dicen, este rey va como por los lados del rey David. Este como que va a servir para el rey. Y me encanta que cuando el rey Ezequías entra a esta responsabilidad, a este compromiso, ¿qué es lo primero que hace? Él no hace una fiesta para celebrar. Él no se monta en un caballo para que lo proclamaran como rey. No. Dice en el versículo 3 que en el primer año, ojo a los datos de tiempo, primer año, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Nos está dando a entender que para Ezequiel como rey era importante que para que sus asuntos políticos fluyeran, era necesario primero los asuntos espirituales. Entonces él de inmediato dio prioridad al templo. Dio prioridad al templo. Y ahorita vamos a ver quiénes eran los que debían estar al pie del templo. Y él como rey se concentra en el templo. Entonces dice que él abrió las puertas de la casa. Significa que si las abrió estaban cerradas. ¿Qué hacen las puertas del templo cerradas? Cuando las puertas están cerradas es porque no estamos entrando. Y dice, y los reunió, y continúa diciendo, y las reparó. Había abandono. Desde las puertas del templo ya se presumía que se iban a encontrar hacia adentro. Y dice en el versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, y los reunió en la plaza oriental. Los hago venir y los reúno. Otro contexto, ¿dónde debían estar los sacerdotes? En el templo. Y dice que los hizo venir, porque no había nada para hacer en el templo. El templo estaba abandonado. Él los reunió porque estaban dispersos, iglesia. No estaban ejerciendo en el templo el llamado y la instrucción que el Señor les había dado. Continúa diciendo también en el versículo 5, y les dijo, oídme levitas, santificaos, ahora, ya, de inmediatez, ya mismo. No les dijo, vamos a ver si nos santificamos la otra semana, o vamos a hacer una agenda a ver si empezamos a santificar. Él dijo, santifíquense ahora, santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, oiga esto, la inmundicia. Pero antes de él
mandar a hacer una labor externa en el templo, de ver el polvo, la telaraña que había en el templo, Él los manda a ellos primero a santificarse, porque el estado del templo solo reflejaba el estado del corazón de ellos. Esa desatención, ese abandono que había en el templo, solo estaba expresando lo que había en el corazón del pueblo y de los levitas, de los sacerdotes, que también son pueblo. Esta iglesia, ustedes como la ven, hermosa, ¿cierto? Eso nos habla del interés que nosotros tenemos por la iglesia. Esta iglesia está muy organizada, pastor, muy bonita. Dios les continúe bendiciendo. Continúa diciendo, entonces, después de que mandó a santificar a los levitas, mandó a santificar el templo y de sacar la inmundicia. Dice en el versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. No se ejercía allí ninguna actividad de iglesia. Se evidenciaba el abandono. Y el hecho de el templo estar abandonado significaba que el corazón estaba lejos de Dios. Y estar lejos de Dios, iglesia, significa una carta abierta, una oportunidad para que usted haga lo que no le agrada a Dios, que no es bueno. Y dice la palabra de Dios que porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, dejaron a Dios, se apartaron sus rostros del tabernáculo de Dios y le volvieron las espaldas a Dios. Y dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Las lámparas no quemaron incienso. Dios había dicho que esas lámparas debían permanecer encendidas. Dice, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Dios ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Dice el versículo 9, y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Una condición espiritual, iglesia, que te aleja del Señor, trae consecuencias. ¿Para quiénes? Para mí, para ti, para tu familia, para tu sociedad. Si tú no temes a Dios, dice la palabra de Dios que hay bendiciones en la obediencia y que hay maldiciones en la desobediencia. Si yo no temo a Dios, no lo obedezco. Si no lo obedezco, hay consecuencias. Y acá hubo consecuencias que al pueblo de Israel les alcanzó incluso a su familia. Muchas veces vemos el estado de la sociedad. Y si la sociedad tuviera pecho transparente y nosotros pudiéramos verlo, posiblemente tengamos que ir a buscar una escoba con el deseo de barrerlo. Pero debemos empezar con nosotros delante del Señor. Decirle, Señor, este es mi corazón, soy humano. Tengo luchas, tengo dificultades, tengo tentaciones, pero tú habitas en mí. Yo quiero ser apto para que tú habites y hagas como tú quieras en mi vida. Limpia mi corazón y habita complacido en mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Es la actitud de la iglesia. Una constante formación, perfeccionamiento en el Señor. A través de su palabra, a través de la oración, a través de la enseñanza de los pastores, de sus líderes, a través de la relación con el otro, con mi hermano. Estamos creciendo cada día. Permitamos que el Señor siempre esté haciendo la obra en nosotros. No abandonemos este templo. No lo abandonemos, iglesia. Cuando les voy a contar un poquito de mi historia. Yo conocí al Señor más bien joven. Yo fui acólito en una iglesia católica muchos años. Mi proyección de niño era ser padre, ser sacerdote. Conocí al Señor a la edad de 13 años.
realmente en obediencia. A la edad de los 17 años me aparté nuevamente. Y una de las situaciones que yo cuando ahorita me siento a analizar, vi que primero empecé a llegar tarde al servicio. ¿Eso es malo? No, circunstancial. Después ya no llegaba tarde, sino este domingo no voy a ir. ¿Cierto? ¿Es malo? No. Pero vi que cada vez el abandono se iba haciendo, digamos, más, con consecuencias más altas hacia mí, hasta que nunca más volví a la iglesia. Y empecé llegando tarde. ¿Por qué iglesia? Porque nosotros no es que nos levantamos mañana y, Señor, voy a abandonarme ya, me voy. No. El descuido es progresivo. El descuido de nuestra actitud hacia Dios es en cosas pequeñas. Ya no voy a orar, hoy no voy a orar. ¿Para qué leer la palabra? Mejor me voy a ir a ver una película. ¿Es malo ver una película? ¿Cierto? A no ser el contexto o el tipo de película. Pero no es malo que usted saque un tiempo de recreación. Pero sí es mucho mejor que usted no desatienda, no olvide el pan. Nosotros comemos cada cuánto, iglesia. ¿Cuántos golpes se da el pastor comiendo en la casa? Para acá, para alimentar esto. Desayuno, almuerzo y comida, y otras 3 que todavía nosotros no conocemos, ¿cierto? El pan hay que consumirlo. El espíritu necesita pan. Pan. El pan, la palabra de Dios. Entonces, si usted saca un ratico y lee el libro de Segunda de Crónicas, los reyes fueron olvidando progresivamente el estado del templo. Mire que empieza diciendo que el uno no iba al templo, después el otro que no entraba, después que el otro que sacaba las cosas del templo, y empieza el abandono progresivo. Pero algo que me encanta, y es a lo que acá lo tengo resaltado en mi Biblia, mire, este versículo. Ezequías 29:10, vamos a leerlo. Ezequías 29:10. Vemos un contexto triste de abandono, de consecuencias malas para el pueblo. Y dice, ahora pues, ahí está hablando el rey Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y para que le sirváis, y para que seáis sus ministros y les queméis incienso. Ezequías toma una determinación y contagia de esa determinación acá a los sacerdotes. Está hablando primero con ellos, con los que debían estar allí al pie de cañón, como dice. Con su actitud, el rey Ezequías impregna a quienes debían haber tomado la iniciativa en el principio. A mí me daría vergüenza que, por ejemplo, yo sea pastor en una iglesia y el vecino de allá venga y me diga, y que no es ni cristiano, y venga y me diga, mire, le voy a pintar ese muro, porque es que mire las casas que tenemos acá, en la cuadra, y mire usted cómo tiene ese templo de feo. ¿Cierto? Eso da como... ¿Qué habrán pensado los levitas cuando un rey es el que se levanta a restaurar el templo? ¿Qué habrán pensado dentro de su responsabilidad? Dice que dentro de esta actitud, dice que se levantaron los levitas, y menciona quiénes se levantaron en el versículo 12 al 14, y en el versículo 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Dios, de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro, ojo a la redundancia, suena redundancia, pero esto nos está dando a entender algo. Dice que entrando los sacerdotes dentro, o sea que entraron muy profundamente, los sacerdotes dentro, y sacaron la inmundicia, toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Recuerde que el sumo sacerdote podía entrar hasta cierta parte del templo,
donde no podían entrar los sacerdotes. El sumo sacerdote sí. A otra parte del templo podían entrar los sacerdotes y los levitas, que pues, de acuerdo también a su función y a la gracia de Dios, obviamente, ellos en algún momento podrían avanzar a ser sacerdotes y después de sacerdote podrían llegar a ser sumo sacerdote. Salían de esta tribu de Leví. Y cada uno hizo su función en el lugar donde debían estar. Y dice que se llevaron fuera al torrente de Cedrón. Dice, y de allí los levitas la llevaron toda esa inmundicia fuera al torrente de Cedrón, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. El templo, cuando nosotros entramos a ver las medidas, no es que sea algo así demasiado grande, y se demoraron 16 días. Años que este pueblo había olvidado limpiar la casa de Dios, ir a la casa de Dios, pasar tiempo con Dios. ¿Cuánto llevamos nosotros, iglesia, sin sacar un espacio en medio de estos afanes, de este corre-corre en la vida, un espacio con el Señor, una introspección, allí una reflexión, una oración, un momento de intimidad con el Padre? No la oración de Señor, buenos días, gracias Padre por este día, amén, aleluya. Llegamos a dormir, Señor, yo te doy gracias porque no alcanzamos ni a dar gracias de lo cansados que llegamos. No perdamos la posibilidad de ser ese templo agradable para el Señor. Entremos dentro, entremos allá, un poco más adentro. Permitamos que Dios siga haciendo en nosotros su obra, amén. Dice la palabra de Dios que lo que ellos sacaron lo llevaron a el torrente de Cedrón, que deriva de la expresión hebrea estar oscuro. Probablemente dicen los autores que como referencia al tono del agua de ese torrente. Por eso traduce estar oscuro. Leamos Efesios 5:26, se me viene en este momento. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Cristo es el agua que nos lava, iglesia. Es el agua que nos purifica. Ojo, no le estoy diciendo pecador, no. Solo estoy hablando de aquellas áreas en donde no hemos dejado que Dios entre aún. De pronto hay altivez, de pronto hay rencor, de pronto hay enojo, de pronto hay orgullo, de pronto hay duda. Esas cosas que hay en nuestro corazón y que no queremos dejar que Dios haga la obra. En ese tiempo ellos eran encargados de ir a limpiar. Hoy es el Espíritu Santo el que nos transforma cada día, el que genera en nosotros los frutos del Espíritu Santo, en nosotros. Pero nosotros debemos permitir, nosotros debemos abrir la puerta. En Apocalipsis 3:20 Jesús habla a la iglesia. Usamos mucho el versículo para hablarlo evangelísticamente, pero Jesús le está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está hablando a la iglesia. El Señor siempre nos está hablando y siempre estamos en constante perfeccionamiento. ¿Quién está perfecto acá? ¿Quién hay perfecto acá? Ninguno. Pero hay una diferencia entre en que no seamos perfectos, y siempre lo digo, hay una diferencia en que no seamos perfectos y hay una diferencia en que no seamos perfectos, pero estamos en perfeccionamiento, según la palabra del Señor. Lo dice Pablo, que continuamos en perfeccionamiento. También quiero hacer énfasis en el tiempo. ¿Cuántos días fue que se demoraron limpiando? 16 días, 2 semanas largas limpiando ese lugar, desde la santificación hasta que terminaron. ¿Usted se imagina cuántas cosas nos sacaron de allá? Y la gente viendo lo que había allá. ¿Cuánta cosa no había allí en el templo? Dice que ellos limpiaron. Vamos a leer 29, 18, 19. 18, 19. Dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado, los sacerdotes, los levitas, le dicen, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. O lo que había quedado al menos. Que recordemos que muchas cosas las habían hurtado y las habían regalado a otros reyes.
Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. Ok, ya empieza a restituirse la cosa. Cuando este rey reinaba, y he aquí, ahora están delante del altar de Dios. Ellos no solo limpiaron, sino que permitieron que todo eso que Dios quería poner en el templo fuera colocado nuevamente. Dios quiere poner en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. Dios quiere poner su presencia en nosotros. ¿Cuántos quieren ser un templo con todas las características que Dios anhela en su iglesia? Es lo que Él quiere, iglesia. ¿Y quiénes somos los más bendecidos? ¿Cierto? Muy bueno, si este templo, si esta estructura pensara por sí misma, ella se va a sentir muy contenta con este templo, porque está bonito, está agradable. Entonces nosotros como templo, que sí tenemos una conciencia, somos los mayores beneficiados de que Dios habite en nuestras vidas, de que podamos tener un pecho transparente, no solo delante de Dios, sino delante de nuestra familia, delante de nuestros vecinos, delante de nuestra sociedad. Amén. Continúa diciendo que ellos limpiaron, prepararon y santificaron. En diferentes áreas de nuestras vidas, en diferentes comportamientos, en diferentes cositas que hay que pulir allí de parte de Dios en nuestros corazones. ¿En qué etapa estamos? ¿Estamos limpiando? ¿Ya estamos preparando? ¿O ya estamos permitiendo que se santifiquen áreas de nuestros corazones donde Dios ha tenido que hacer la obra? Y vamos al capítulo 29, versículo 20, 24. Capítulo 29, versículo 20, 24, en ese mismo capítulo en el que estamos. Dice que cuando acabaron de ofrecer sacrificios, el contexto era que ya estaban haciendo los sacrificios, dice que se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron al Señor. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Hace alusión a los salmos que había escrito David y Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y adoraron. 29, 20, 24 nos dice entonces dentro del contexto que levantándose de mañana, antes de ellos adorar, dice la palabra de Dios que Ezequías se levantó de mañana. Miren que el rey Ezequías no era alguien que postergaba las cosas. Dice al principio que en el mes primero, en el año primero, en el mes primero. Luego dice que se levantó de mañana. El rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad. Ya no nos está hablando de un contexto religioso, ya no reunió, ya tenía listo la parte espiritual. Ahora dice que reunió a los principales. Me imagino que los comerciantes, los líderes sociales, dice que los reunió de mañana y subió a la casa de Jehová. Y presentaron, y empiezan los sacrificios de los cuales les estaba hablando. Entonces Ezequías hace unas cosas muy tremendas. Ezequías restablece también la música para adorar a Dios allí en el templo. Recuerda, iglesia, hago este paréntesis. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos templo vivo de un Dios vivo. Y en nosotros siempre, diga, en mí, siempre debe permanecer adoración y sacrificios de alabanza a mi Rey y Señor. Eso es un templo. En un templo se adora. Tú eres templo, yo soy templo. El hermano que tienes al lado es templo. Debe haber constante sacrificio de alabanza y adoración. Ya no hay que hacer un sacrificio o agarrar un animalito y sacrificarlo. No. Tu adoración es una oración. Tu adoración es obediencia. Tu adoración es leer la palabra. Tu adoración es estar en comunión con Dios. Tu adoración es agradar al Padre. Esa es tu adoración. Y no es el domingo de 11 a 1 de la tarde. Es toda la semana. Cuando duermes, cuando despiertas, cuando hablas con el que es cristiano, cuando hablas con el que no es cristiano. Tú debes ser un templo vivo que muestre la presencia de Dios. Y para que esa presencia sea manifiesta, debe haber incienso. Debe haber adoración constante. Amén. Eso de la adoración lo vemos en 29, 25 al 33.
Dice en el 25 que Ezequías puso levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad vidente, del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, los sacerdotes con trompetas. Este pasaje lo usamos mucho, pastores, para hablar con los muchachos de lo que hacemos nosotros acá con la música, con los instrumentos. Acá están mencionando músicos que adoraban al Señor en medio de los sacrificios. Y dice que toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Quiero hacer énfasis en un datico. Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos. ¿Cuántos conocen hermanos y no los mencione? Arrepiéntase, no lo condene. Pero yo sé que usted también los conoce, yo los conozco. Yo soy el templo de Dios, Dios habita en mí, yo no tengo que congregarme. Porque es que eso es un edificio. No, tú eres iglesia. Y tú eres una iglesia complementada cuando estás con el cuerpo de Cristo. Tú no eres una uña por allá aparte. Nosotros nos reunimos y algo que hacían cuando ellos cantaban los salmos, ellos cantaban los salmos de David, ellos cantaban los salmos de Asaf. ¿Por qué? Porque si yo vengo a cantar con ustedes como iglesia, necesito una canción congregante, una canción que todos sepamos, porque yo me puedo poner a cantar acá cualquier canción, ¿cierto? Yo escribo canciones, les doy el dato, pero yo me paro acá a cantar mis canciones sin habérselas enseñado a ustedes. Cantaré solo, adoraré solo al Señor. Usted adorará también en el Espíritu, pero usted se imagina este pueblo adorando al Señor, tantas voces reunidas, adorando allí a Dios en medio del júbilo. Entonces ellos también ya empezaban a hacer un templo. No lo sabían, porque la revelación se hace a través del Nuevo Testamento, de que el templo somos nosotros mismos. Pero para ellos esa estructura era la representación de Dios en ese entonces, donde ellos se iban a comunicar con Dios. Yo cierro los ojos acá y ya estoy conectado con el Padre. Ya estoy conectado con Dios. Entonces, adore al Señor, iglesia. Que este templo siempre sea cántico, alabanza, exaltación, cánticos nuevos, himnos para el Rey. Dice el versículo 34 de ese capítulo. Miren que había un montón de funciones, estaban sacrificando mientras los músicos adoraban al Señor. Dice que estaban sacrificando y en el capítulo 34 acá empieza con un más. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es el que dice el primer versículo? ¿Su versión es cuál, pastor? El capítulo 29, versículo 34, ¿qué dice? Amén. ¿Quién tiene otra versión? Gracias, pastor. ¿Quién tiene otra versión diferente a la que acabo de leer el pastor Fernando? ¿Quién tiene otra versión diferente? Es el capítulo 29, versículo 34. Sí, capítulo 2 de Crónicas 29, 34. Ok, esa es la que quería. Sí, pastor, qué pena. Sí. Sí, es casi la misma. Bueno, sí, bueno. Quiero resaltar la palabra más y la palabra pero. Hay unas obligaciones y dice que no había suficiente. Y eso me remonta a lo que dice Jesús cuando tiene misericordia de las multitudes y él dice,
La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Siempre en la casa del Señor usted tiene algo para hacer. No crea que porque acá hay 20 músicos, que porque hay 10 pastores en la iglesia, que porque hay 40 ujieres, entonces ya todo está hecho. No. Recuerde que nosotros somos una estructura viva, entre comillas, un cuerpo vivo, y el cuerpo vivo crece. Dios los bendiga a ustedes, pastores que han edificado otras congregaciones, tienen otras iglesias hijas, y a eso estamos llamados. Entonces, tú no creas, porque en la casa de Dios siempre van a haber obreros pocos. Así usted vea bastante gente actuando, trabajando, siempre hay algo para hacer. Entonces, si tú no te has activado sirviendo con lo que Dios te ha dado, con un talento, con una capacidad, con lo que Dios, tú sabes en qué eres bueno o en qué estás bien, ayuda a la iglesia. Siembra en la iglesia, siembra en el templo. Dice también que después de que estos levitas, quienes debían sacrificar eran los sacerdotes, pero que tuvieron que pedirle ayuda a los levitas, dicen que hubo en el versículo 35 abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio en la casa de Dios, en la casa de Jehová. Quedó restablecido, iglesia. Una decisión de una persona cambió la decisión de toda una nación en ese momento. Y esa persona decidió con prontitud y con rapidez atender a la voz de Dios, el Rey, y decidió obedecerle. Y esa obediencia trajo bendición. Y con la bendición llegó la alegría al pueblo. 29:36 dice que se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Corazones en pechos transparentes, en pechos transparentes. Preciosa iglesia, quiero, como les dije, terminar como empecé. 1 Corintios 3, 16, 19. No saben ustedes, no sabemos que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vuelvo y repito la pregunta. Pensemos, es una pregunta que Pablo está haciendo. Dice, ¿no sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Sí lo sabemos, ¿cierto? Y ojo a lo que dice Pablo, inmediatamente después dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, apartado para Dios es. Tú estás apartado para el Señor. Qué privilegio, qué bendición tan grande, que tú estés escuchando hoy en esta casa la palabra de Dios, que tú puedas cantarle a Dios como lo hicimos ahorita al principio. Qué bendición, qué llamado tan precioso el que Dios nos ha hecho, iglesia. Ser su iglesia, ser su cuerpo aquí en la tierra. Dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, que no sois vuestros? Es muy parecido a 1 Corintios 3, 16, 19. Es muy parecido, pero nos da nueva información. Repito, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque, ponga en letra mayúscula ese porque, eso nos está dando las razones. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque tú nos haces el llamamiento a una vida santa. Aunque sabes que somos barro, nos llamas a ser santo, porque no es por nosotros, Señor. Es tu santidad, es la santidad de Jesús en nosotros, la que nos hace aceptos delante de ti.
Como dice Primera de Pedro 1:13-25, Señor, tú nos lavas con tu sangre, tú nos limpias. Gracias, Señor, porque tú decidiste habitar en nosotros, en nuestros corazones. Dice Pedro, el libro de Primera de Pedro dice: por tanto, ceñid, iglesia, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, nosotros también seamos santos en nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación aquí en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Jesús, iglesia. La sangre como de un cordero sin mancha, de un cordero sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de Jesús el Salvador. Y dice: y mediante el cual creéis en Dios, Dios le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Me gusta la palabra purificado en el contexto en el que venimos conversando hoy. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Me gusta la palabra obediencia, me gusta la palabra verdad. Mediante el Espíritu, no son tus fuerzas. Si tú quieres ser santo por tus fuerzas, te vas a desgastar, no vas a ser capaz. Haz tu parte, que la parte que no es posible, ya Jesús la hizo en la cruz del Calvario. Lo que tú tenías que hacer, ya no lo tienes que hacer. ¿Qué tenías que hacer tú para pagar el pecado, para pagar tu desobediencia, para ser libre de las consecuencias? ¿Qué tenía que hacer yo? Morir en la cruz del Calvario, pagar por eso, el haberme alejado de Dios, el haber desobedecido al Señor. Pero Jesús sin mancha, el Cordero inmolado, el Redentor de tu vida, de mi vida, de nuestra alma, de nuestro ser, Él ya pagó el precio. Y en Él somos purificados, iglesia. Y mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como me comporto yo con mi hermano, evidencia lo que hay en mi corazón. Este templo, la apariencia externa del templo allá en el pueblo, cuando hablábamos del rey Ezequías, expresaba algo bueno o expresaba algo malo desde la puerta. Ellos lo primero que hicieron fue que restauraron la puerta. Yo me imagino que ellos pasaban, el resto del pueblo pasaba por la puerta y ellos veían la puerta y la veían bonita. Ellos decían: ya el templo está restaurado. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, dejamos aquello que es más evidente y que hacemos de forma incorrecta. Usted sabrá cuál fue su situación y su condición cuando llegó a Jesús. Lo más evidente usted lo empieza a dejar, pero dentro del templo yo sé que todavía Dios tiene cosas por hacer allí en usted, en ese templo, en su corazón. En mí tiene muchas y no las menciono porque amanecemos acá, pastor, y ya le voy a entregar. Entonces el 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Acá está su escoba, su trapera, su jabón. Acá es donde usted conoce a Jesús. Acá es donde usted conoce al Señor. Y a través de su palabra es que Dios empieza a hacer su obra con su Espíritu Santo. Desechemos pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, usted está gustando la benignidad del Señor. Si usted está aquí, así sea por primera vez, saludos,
a usted que viene por primera vez, hoy Dios está complacido con usted en esta casa. Dios hoy quiere hablar a tu corazón. Tenemos servicios a las 7 de la mañana, los domingos, a las 9 también. Y este servicio de las 11. Miércoles a las 7 de la noche. Sábado servicio de jóvenes a las 7 de la noche. Sígase acercando al Señor, iglesia que ya viene buscando el Señor. Y ustedes, amigos, hermanos, familias que nos visitan por primera vez, síganse acercando al Señor, busquen de Dios. Hay bendición en eso, hay bendición en eso. Jesús es la piedra viva, acerquémonos a Él. Ellos lo desecharon en ese tiempo cuando Jesús vino al mundo, fue desechado. Pero Dios lo había escogido como el Salvador de nosotros. No desechemos a Jesús, ábrele su corazón a Jesús. Dice la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, dígale templo, y sacerdocio santo. Usted hace las dos funciones, usted hoy es templo y usted, según Pedro 2:9, es sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Dígale amén y dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta tarde ya, porque, oh Dios, tú te complaces en habitar en medio de nosotros, con el quebrantado y humilde de espíritu. La palabra también dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tú también dices que tú habitas con el contrito y humillado y que tú no desprecias un corazón contrito y humillado delante de ti. Sabes, Señor, somos barro, pero queremos que nuestras vidas sean agradables ante tus ojos. Queremos que las personas que miren a este templo te vean a ti, vean la magnificencia tuya, Dios, en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Sigue limpiando, sigue sanando y que tu Espíritu Santo de Dios nos siga llamando a toda libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, gloria a Dios. Como es corazones limpios en pechos transparentes. Corazones. ¿Cómo está tu corazón? Mire que vimos el corazón de tantos reyes ahí. El rey Amasías, que tenía un corazón que andaba rectamente, pero no lo hacía de todo corazón. Corazones, hay que, hermanos, que el Señor restaure el corazón. Él lo hizo con el pueblo de Israel en Ezequiel. En Ezequiel dice que Él quitaría ese corazón de piedra y colocaría un corazón de carne sensible y que derramaría un espíritu nuevo en ellos. Mis hermanos, somos templo del Espíritu Santo y hay que tener un corazón conforme al corazón de Dios, como lo tuvo David. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios soberano y Dios bueno. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Te damos gracias porque en tu pensamiento, Señor, siempre está para con nosotros el bien y no el mal, Señor. Porque tú siempre quieres bendecirnos, ayudarnos, restaurarnos, como este rey restaurador que hizo limpieza, que restauró el templo, Señor. Nuestros cuerpos que son templo tuyo también a veces tienen que ser restaurados, Señor. De pronto están derribados o están agrietados. Ayúdanos, Señor amado, a ser cada día mejores para ti, que, Señor, tú habites plenamente en nosotros, Señor, ya que tú hiciste morada en cada uno, escogiéndonos como templo tuyo, Señor, y que este templo esté limpio, Señor, y si es el caso de purificarlo como lo hizo Jesús en el templo en Jerusalén, que lo purificó porque lo habían convertido en cueva de ladrones, que también seas tú purificando este templo, Señor, cada cuerpo, cada vida, cada persona, oh Dios. Muchas gracias, Señor, llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos.